Hola a todos mis amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy quiero hablarles de un tema no menos importante que los otros que hemos visto. Yo sé que este tema es algo fundamental para muchas personas que en algún momento de sus vidas están creyendo que algo está pasando con esa persona que está a nuestro lado. ¿No le crees? ¿Tienes dudas? Esto es normal que pase en una relación. ¿Mm? Pero cuando vemos que esto seriamente nos está afectando, nos está golpeando, empezamos a preguntar qué pasa. Por eso te pido que el día de hoy me acompañes y revisemos todos estos temas para que no tomes decisiones innecesarias. Nos vemos en un momento. Hola amigos. Yo sé que muchas veces podemos encontrarnos en una situación donde empezamos a tener un poco de desconfianza sobre la pareja que tenemos. Esto no es algo anormal y no creas que es una situación que solamente te está pasando a ti. Muchas personas hemos atravesado momentos en la vida donde podemos dejar llegar a nuestra vida todo ese tema de desconfianza, de no sé si esta persona me dice la verdad, no sé si esta persona me estará escondiendo algo, tengo dudas y eso es muy normal. Pero antes de empezar a cuestionar a esa persona o empezar a decir, yo no puedo más, no voy más con esta pareja, sería fundamental que empezáramos a revisar algunas cosas. Y estas cosas importantes a abordar el día de hoy, yo lo voy a llamar un consejo que les voy a dar para que ustedes revisen cada situación en la que están atravesando y puedan darle la mejor solución. Para eso me gustaría que primero revisemos algo. Y si tú estás experimentando alguna de estas cosas que les voy a compartir en este momento, entonces este video es para ti. Primero, si te sientes celoso o te sientes muy molesto o molesta. Segundo, si estás actuando impulsivamente, te sientes inseguro o insegura. Tercero, si no sabes establecer límites claros y estás invadiendo la privacidad de tu pareja. Cuarto, si no buscas ayuda externa y crees que solamente es lo que dice tu intuición. Amigo, si aplicaste para alguna de estas anteriores situaciones, entonces déjame aconsejarte y decirte que tú estás pasando por un momento de inseguridad, estás pasando por un momento crítico en tu relación y tenemos que revisar algunos puntos. Como primero te podría decir, debes de reflexionar sobre tus sentimientos antes de que, amigos, antes de tomar cualquier tipo de decisión drástica. Antes de hacer esto, tómate un tiempo para reflexionar sobre tus sentimientos, analiza tus dudas. Todo esto es fundamental que lo bases en hechos concretos, porque puede ser que también sea solamente un producto de inseguridad personal. Miren, de cada 10 pensamientos que tenemos de celos, se podría decir que 8 son producto de la imaginación. Así que aquí les dejo este punto importante. ¿Es tu imaginación o es algo real? Segundo, te aconsejo que dejes de actuar impulsivamente y que no te dejes llevar por la ira. Créeme que la ira o los celos pueden dañar tu relación y pueden empeorar las cosas. Por eso es importante que recuerdes en confiar en tu pareja, porque esto es algo esencial. Y créeme que los celos excesivos pueden ser destructivos. Entonces, en lugar de actuar sin pensar, haciendo las cosas aceleradamente,
tómate un tiempo para evaluar tus sentimientos y comunícale de manera constructiva a tu pareja. Piensa, por favor, antes de hablar. No vayas allá a tirar piedras a alguien que realmente no está haciendo algo malo. No pierdas esa pareja que tienes a tu lado por tu imaginación, por tus celos impulsivos que no te dejan avanzar. No te dejes controlar. Yo te diría, no te dejes controlar por este monstruo de destrucción. Sí, así le llamo yo, porque es algo que está afectando tu mente y no te está dejando avanzar. Y lo más probable es que este monstruo se consuma tu relación. Entonces, ¿estás dispuesto a perder la persona que tú tienes al lado? ¿Mm? Yo diría no, porque no me resigno a perder una persona que es buena. ¿Por qué? Por mis actos, por mis malos pensamientos, por el producto de una imaginación. Como tercero, te diría, comunícate abiertamente. La comunicación es clave para cualquier relación. Si no crees en tu pareja, es fundamental que compartas tus preocupaciones y sentimientos con ella. Expresa tus dudas de manera honesta y sobre todo, escucha atentamente cuál es su respuesta. La comunicación abierta te va a ayudar a fortalecer la confianza y van a encontrar todo tipo de soluciones juntos. Quizás lleguen de acuerdo en algo que no te estaba gustando, que te estaba generando este tipo de inquietud y ella probablemente te diga, listo, o él, no voy a hacer esta situación, vamos a hacerlo de esta manera para que tú te sientas mejor. Pero recuerda, siempre en un diálogo abierto y que los dos estén de acuerdo. Créeme que todo esto va a fortalecer la relación y les va a ayudar a resolver cualquier malentendido antes de que todo se convierta en un problema más grande. Y no queremos esta situación. Como cuarto punto, le llamaría yo establecer límites claros. Puede ser fácil cruzar la línea entre la curiosidad saludable y la invasión de la privacidad de nuestra pareja. Pero necesitamos establecer límites claros sobre esa privacidad personal y respetar el espacio de cada uno. Créame que esto es esencial para mantener la confianza, la armonía en la relación. Asegurémonos entonces de discutir y acordar estos límites con nuestra pareja. ¿Para qué? Para evitar conflictos innecesarios. Confía y ocúpate en estas cosas diferentes a lo que tiene que ver con estar invadiendo esa privacidad. Ocúpate en otras cosas tuyas, quizás de crecimiento. Todo esto te va a permitir que tú te distraigas y que estés pensando en otras cosas de desarrollo, menos en cosas, señores, que no existen. Como quinto punto te diría, busca ayuda de un profesional. Ay, siempre nos dice que busca ayuda profesional, Laura. Es muy importante. Si la desconfianza persiste y se convierte en un problema recurrente, ¿qué nos toca hacer? Nos toca buscar un profesional porque esto es algo útil, que nos va a dar apoyo, que va a ser una terapia profesional en ustedes como pareja. Alguien capacitado les va a proporcionar todo el tipo de herramientas y estrategias que ustedes necesitan abordar para solucionar aquellos problemas que está debilitando la relación. Les va a ayudar a generar más confianza y a controlar de una manera más sana. Todo esto contribuyendo ¿a qué? A que la relación se conserve, a que esta relación se sane y pueda ser duradera. Como sexto punto diría, trabaja en ti mismo o en ti misma, en todo aquello que tiene que ver con las inseguridades. Créame que hay veces esas mismas inseguridades, propias inseguridades, es lo que está llevando a que nos comportemos de esta manera. Pero esto todo viene también
arraigado con experiencias pasadas. Empieza a revisar rápidamente qué tipo de relaciones pasadas o experiencias pasadas afectaron tan negativamente nuestra vida de hoy y seguirán afectando nuestro futuro. Nuestra capacidad para confiar entonces está limitada porque venimos trayendo cosas de atrás. Entonces, ¿qué creen ustedes que es necesario hacer? Nos mantenemos así, mantenemos dañando las personas que tenemos al lado, las nuevas personas que estamos conociendo, o simplemente soltamos, liberamos y formamos relaciones fructíferas más sanas y felices. Es tu decisión, es mi consejo y queda en ti, amigo mío, tomar este consejo para ti por bienestar tuyo y de tu familia. Es importante que trabajes entonces en tu crecimiento personal y todo lo que tiene que ver con la autoestima. Aprendí a amarte, aprendí a valorarte, siempre se lo he dicho. Esto todos, créanme que les va a ayudar a establecer unas relaciones tan bonitas, tan saludables, y ustedes van a confiar, y no solamente confiar en esa persona en la cual ahora están desconfiando, sino también en todo el círculo de personas que está a su alrededor. Muchas veces los celos y las dudas no solamente las tenemos sobre nuestra pareja, sino que cargamos eso tan fuerte en nuestra mente y en nuestro corazón que somos hasta celosos con nuestros hijos fuertemente, somos celosos con nuestros compañeros de trabajo, nos volvemos obsesivos, queremos que todo se haga conforme a nuestra voluntad y las cosas no son así. Entonces, es necesario que soltemos todos aquellos miedos, porque sí, yo sé que hay miedos, inseguridades que están tan arraigados a cada uno de nosotros y que nos tomemos un tiempo para reflexionar. ¿Qué es lo que estamos sintiendo? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo vemos nuestro futuro con esta persona? Busquemos unas nuevas formas de abordar para que superemos todas esas inseguridades. Quizás pueden ser también cadenas familiares, sí. Todos traemos cadenas familiares que son las culturas que traemos de atrás y nos inculcan de una forma y vemos que nuestro padre se comportaba de una forma con nuestra madre y yo lo tengo que hacer y tengo que hacer esto y esto. No, no más cadenas familiares. Tú eres ahora un nuevo mundo, una nueva persona y tú cómo quieres ser ahora en adelante y tú cómo quieres que tus hijos sean más adelante. Entonces, vamos a cargar todo aquello con lo que no estamos de acuerdo. Es tiempo de cambiar, es tiempo de reflexionar y tomar decisiones. Pero ahora viene un último punto donde les digo, si todo esto de atrás realmente no funcionó, es el momento de tomar decisiones informadas. ¿Cómo así? Sí, si después de que tú examinas todos tus sentimientos y buscas solucionarlos y por ningún lado ves que se tiene una solución y pasas días y días en que no puedes confiar en tu pareja y no confías en ella, puede ser necesario que tomes decisiones más difíciles. Y este tipo de decisión no deben de tomarse a la ligera. Pero si tú crees que es lo mejor para tu bienestar y tu felicidad a largo plazo y la de tu pareja, considera la posibilidad de terminar la relación y buscar en algo que tú puedas desarrollar tu confianza más sólida. Y en un momento en que tú te sientas preparado para formar una relación, vas a poder hacerlo. Así no vas a dañar esa persona por esos actos que tú tienes que no has podido manejar. Recuerda que muchas veces tenemos que ser egoístas, quizás con nosotros mismos, y entender que tenemos que sanarnos y que no podemos hacer daño a otras personas con estas cosas que estamos haciendo. Tenemos que soltar, liberar y posteriormente, cuando ya estemos sanos, vamos a estar totalmente preparaditos para amar de verdad, sin esas telarañas, sin esas cosas que atormentan nuestra vida. Recuerden, amigos, que cada relación es única y hay una respuesta única para cada uno.
pero es importante que te escuches a ti mismo y que busques tranquilidad, felicidad, paz. Esa paz que mereces. Cuando tú empiezas a sentir esa paz en tu corazón y en tu pecho y en tu alma, sientes que hay esa paz, tú vas a decir, wow, lo he logrado superar todos estos obstáculos. Haz un checklist de todo lo que te he dicho y empieza a revisar uno por uno, uno por uno. Este lo hice, este aplica, y vas a ver cómo las cosas en tu pareja, con tu pareja se van a ir acomodando cada día. Es importante que tomes todas las medidas que sean necesarias para tu bienestar emocional y ojalá no llegues al último punto donde tengas que cortar. Créame que es el que menos yo apunto a que ustedes lleguen. Busquen soluciones que les permitan vivir una vida plena y satisfactoria. Yo espero que el día de hoy les haya llegado con todos estos consejos y que les haya sido útiles. Recuerden, mis amigos, si les gustó el video, no se olviden de darme una huellita de amor, un like, suscribirse al canal y darle a la campanita para que estén atentos a cada uno de los videos que estaré subiendo para cada uno de ustedes. Le quiero dar mi bienvenida a todos esos nuevos subscribers que tengo, los nuevos suscriptores que han estado en mi canal. De verdad que se les ama muchísimo, se les agradece y me complace enormemente poder ayudarles con sus inquietudes, a todos aquellos mis amigos que han dejado sus comentarios. Gracias y de verdad que me nace mucho el poder y me da felicidad el poder ayudarles con un consejito del día a día. Cualquier comentario lo pueden dejar allí. Están abiertos para todos ustedes. Se les quiere mucho. Un abrazo grandote y nos vemos.